Entonces, hoy vamos a empezar con la primera clase y justamente el primer tema, que es un tema bastante breve que vamos a ver, que va a ser ciudades y sustentabilidad. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de la parte general. No solamente nos va a interesar, o no solamente los ingenieros civiles creamos edificios, sino también le damos forma a las ciudades. Somos parte de ese equipo interdisciplinario que en conjunto con urbanistas, arquitectos y tomadores de decisión que hacen las políticas públicas, pues hacemos todos los diseños de todas las redes, calles, etcétera, ¿no? Todos los planes urbanos. Entonces también es importante hablar un poco de por qué es importante la sustentabilidad de las ciudades y cuál es el papel de los edificios en las ciudades y cómo va a incidir en esta sustentabilidad. Entonces vamos a empezar hablando del edificio en el entorno urbano y en esta clase nos vamos a centrar principalmente en el entorno urbano, justamente. Y en el centro del entorno urbano va a estar el humano. Justamente los entornos o los asentamientos urbanos están hechos por los humanos y están hechos para los humanos. Que claro, con la sustentabilidad estamos buscando irnos un poco más allá de esa idea antropocéntrica, pero vamos a hablar un poco acerca del metabolismo urbano porque lo vamos a retomar en un par de diapositivas para hacer una analogía que vamos a llamar el metabolismo urbano. Entonces podemos nosotros ver a los seres humanos como una caja negra. Ahora está estudiando las cajas negras en sus clases de sistemas, que va a tener entradas, va a ser una operación que nos importan los detalles y va a tener una salida, que justamente va a ser el metabolismo. Vamos a tener insumos o recursos, que puede ser comida, puede ser oxígeno, y vamos a generar desechos. Esos desechos, pues va a ser, o sea, todas las exhalaciones, etcétera. Y CO2, orina, etcétera, ¿no? Y parte de eso va a generar energía. Esa energía, pues, es la que nos permite caminar, correr, estudiar, pero también es la que vamos a utilizar para todas nuestras otras actividades que vamos a hacer, ¿no? Todas las actividades económicas van a tener este motor de la energía generado por el metabolismo humano. Hay dos, lo podemos todavía partir en algo más, un poco más detallado, que realmente nosotros comemos moléculas complejas y va a haber algo que se va a llamar el catabolismo, que va a romper esas moléculas complejas en moléculas más sencillas y además va a generar energía. Y el anabolismo, por otra parte, va a tomar la energía y va a tomar las moléculas sencillas y va a hacer otras moléculas complejas. Obviamente no son iguales las moléculas complejas de salida que las de entrada, ¿no? Pero pues es el proceso en el que primero partimos, obtenemos energía y luego volvemos a construir. Ahora, con respecto a los asentamientos urbanos, el ser humano es inherentemente un ser social. Entonces se va a agrupar y va a realizar actividades en conjunto con otros humanos. Entonces, justamente nuestro ecosistema es la sociedad y por eso somos capaces de adaptarnos a una gran cantidad de condiciones climáticas, pero es muy difícil adaptarse a condiciones de aislamiento. Siempre sobrevivimos en conjunto. Originalmente, ya lo habrán ustedes estudiado desde la primaria, existían únicamente clanes nómadas, ¿no? Eventualmente nació, se inventó la agricultura y eso llevó al sedentarismo. Se crearon los asentamientos urbanos y eventualmente se fueron dividiendo los labores, ¿no? Cada quien se dedicaba a una actividad económica y había cooperación y eso surgió la economía. Eh, Conforme fueron creciendo estos asentamientos urbanos, surgió algo que se llama las economías de escala, que podemos verlo con un ejemplo como con un auto. Si yo hago una fábrica para construir únicamente un solo automóvil, el automóvil a lo mejor me va a costar 1 millón de pesos construirlo. Pero si construyo, si en mi fábrica hago 100,000 automóviles, a lo mejor cada automóvil me cuesta 50,000 pesos. Es decir, entre más produzco o entre más cosas hago, cada elemento es más económico, porque se genera una reducción de costos entre ya, como comenta aquí, entre el aumento de la magnitud o la densidad. Vamos a ver, esto ahorita se los enseño en la imagen que tengo aquí más adelante. El ecosistema humano se va a partir en 3 elementos. Vamos a tener el elemento geológico inanimado, que es toda la orografía, topografía, ríos, etcétera. El elemento biológico, natural, bosques, animales, etcétera. Pero bueno, también en el elemento biológico están las personas.
Y está el elemento sociocultural y tecnológico. Las calles, los edificios, pero también todas esas redes invisibles que están trabajando en una ciudad y que la están manteniendo en conjunto. Es decir, la propia economía o la cultura que van a tener los habitantes va a estar en estas tres capas, y las tres capas trabajan en conjunto para hacer el ecosistema en que vivimos los humanos. Vamos a tener, ahora sí, con respecto a lo que habíamos visto en la clase hace un par de diapositivas, vamos a hacer analogía con el metabolismo urbano. Las ciudades también las podemos ver como un sistema de caja negra que van a tener entradas y van a tener salidas. Y eso nos va a ayudar, sobre todo en la clase siguiente que vamos a hablar de la resiliencia urbana, vamos a hablar en términos de estas cajas negras y de las afectaciones al metabolismo urbano. Entonces, vamos a tener insumos, vamos a tener componentes físicos que van a transformar esos insumos y vamos a tener salidas. Aquí está diciendo flujos materiales como insumos, pero también son flujos energéticos. Es decir, a una ciudad van a entrar cosas físicas como alimentos, pero también va a entrar energía. Necesitamos gasolina, necesitamos gas, necesitamos electricidad para poder transformar eso. Va a entrar insumos como carbón, va a entrar, también va a entrar hierro, y a lo mejor en alguna fábrica dentro de la ciudad vamos a transformar ese carbón y vamos a transformar ese hierro, y con eso vamos a fabricar acero. Pero, como dijimos, igual que en el otro caso, quiero que vean esto, tenemos insumos, desechos y energía. Aquí vamos a tener insumos, desechos, y el producto que vamos a tener va a ser la actividad económica. Pero esto no es algo constante, este flujo de aquí, acá y la transformación. Entonces vamos a tener unos mecanismos de control que van a estar modificando las tasas a las que se están llevando estas operaciones, que van a ser las redes de gobernanza, que son todos los organismos públicos, autónomos, federales, locales, etcétera, pero también las propias dinámicas socioeconómicas, que es algo que no siempre es controlable por el propio gobierno. Y aquí justamente hay un par de poco más detallados cómo podríamos organizar diferentes elementos dentro de estos partes del metabolismo urbano. Entonces, tenemos las redes de gobernanza, que son los sistemas de control, tenemos industria, que también tiene un peso bastante importante en las políticas públicas, el gobierno y la sociedad civil. Mientras que las dinámicas socioeconómicas pueden hacer cosas como el dinero, la educación, la salud y la propia sociedad, ¿no? Que aquí, por ejemplo, las redes sociales están jugando en la actualidad un rol muy importante. Y bueno, en los flujos, que ya les decía que aquí son los flujos materiales, pero son flujos materiales y energéticos, tenemos cosas como comida, energía, agua, todas esas redes que nosotros como ingenieros civiles diseñamos, que van a mover las cosas de un lado a otro, y no solamente las redes de agua potable. Las carreteras, las calles también se dedican a mover estos flujos materiales y energéticos dentro y afuera de la ciudad y de un lado a otro dentro de la ciudad. Y además vamos a tener ciertos componentes físicos, que ya dijimos que son donde se van a realizar estas transformaciones, que pueden ser los edificios, las áreas verdes y todo el resto de la infraestructura. Bien, nada, vamos a hacer una pequeña pausa, paréntesis. Recuerden que me pueden preguntar ustedes en cualquier momento, me pueden interrumpir, o si no pueden levantar la mano, pueden comentar por el chat sin ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema. Y bueno, los invito a que estén comentando y participando para que hagamos un poco más dinámica esta clase. Entonces ahorita les invito yo a algunos a que participen un poco más adelante. Entonces sí, ya vimos cómo se compone una ciudad, ¿no? ¿Qué elementos, cómo podemos estudiarlo bajo un análisis sistémico con este metabolismo urbano? Pero también las ciudades son dinámicas, ¿no? La cantidad de población va cambiando con respecto al tiempo, y eso incide en que la mayoría de las veces las ciudades crecen, ¿no? También hay algunos casos de ciudades que decrecen, que, bueno, hay varios países donde la población está disminuyendo. Por ejemplo, Japón, que tiene las menores tasas de natalidad en el mundo, no pasa realmente, o sea, Tokio no está bajando la población de Tokio, de hecho sigue creciendo. Lo que está pasando es que las zonas rurales
están prácticamente sin población, se están quedando vacías totalmente. O ciudades como Detroit, que era un centro industrial automovilístico muy importante a mediados del siglo pasado, y después los núcleos de fabricación se movieron a otros lugares como a México o Brasil, ¿no? Entonces, la ciudad perdió aproximadamente un tercio o la mitad de su población. Pero la gran mayoría de este crecimiento poblacional se ha dado en el siglo XX, incluso más, bueno, la explosión en la tasa de crecimiento se dio en el siglo XX y continúa en inicios del siglo XXI. Se supone a mediados del siglo XXI, es decir, 2050 se va a estabilizar la población, pero bueno, son proyecciones, ¿no? ¿Por qué se dio este crecimiento? Bueno, hubo un desarrollo tecnológico acelerado, teníamos gran disponibilidad energética, es decir, fue el siglo del petróleo, y ese petróleo pues, nos permitió tener un crecimiento tecnológico muy rápido y mejorar la salud pública, es decir, las tasas de mortandad, sobre todo infantil, se redujeron dramáticamente. Es importante decirlo, o sea, esperemos que el siglo XX haya sido la era del petróleo y que el siglo XXI ya no lo sea. Pero sí hay que reconocer que el petróleo y los combustibles fósiles nos dieron ese bienestar que tenemos en la actualidad. Gracias a esa explotación que dimos durante el siglo XX, es que tenemos esos índices de desarrollo más elevados en la mayoría de la población, ahorita que hace 100 años, ¿no? O sea, incluso en México, la calidad de vida promedio hoy en día, aunque tenemos muchos problemas, es bastante mejor que la que había hace 100 años, ¿no? En porcentaje de población. Pero no quiere decir que porque nos haya dado ese bienestar los combustibles fósiles tengamos que seguir utilizándolos. Sobre todo que ahorita sabemos las afectaciones que tiene y todavía en el siglo XX pudimos haber justificado que ignorancia, ¿no? No sabíamos los efectos que tenía, que sí sabíamos realmente desde hace mucho tiempo, desde inicios del siglo XX. Pero en la actualidad que es crítica la situación, ya no hay justificación realmente para seguir dependiendo de estos recursos energéticos. Y la mayor proporción del crecimiento urbano se ha dado, más bien la mayor proporción del crecimiento poblacional se ha dado en las zonas urbanas. En la actualidad, ya en zonas como Latinoamérica, el 70% de la población vive en zonas urbanas y a mediados de siglo eso va a subir al 80%. Entonces hay una fenómeno de migración interna donde la gente se va de las zonas rurales a las zonas urbanas, que ya se los platicé un poco con Tokio, ¿no? Entonces, en la antigüedad eran muy contadas las megaciudades que teníamos. Londres en el siglo XIX ya era una megalópolis, pero también ciudades aquí como Tenochtitlan o como Teotihuacán en su momento fueron de las ciudades más grandes del mundo. Pero ya en la actualidad está desbordada la cantidad, ¿no? Tenemos más de 35 ciudades con más de 10 millones de habitantes, lugares como en China, la 20ª ciudad más poblada sigue teniendo 10 millones de habitantes. O sea, Wuhan, que era una ciudad de segundo nivel de importancia, creo que tenía 12 millones de habitantes, ¿no? Y al 2050, digamos, más o menos se va a estabilizar la población en 10 mil millones de habitantes y ciertas proyecciones hablan que podemos tener ciudades de 50 o hasta de 100 millones de habitantes. Si tener ciudades de 30 millones de habitantes como la Ciudad de México en la actualidad es algo caótico, imagínense ciudades de 100 a 50 a 100 millones de habitantes. Y estas megaciudades se van a dar sobre todo en África. Lagos en Nigeria, Nairobi en Kenia, Harare en Zimbabue, van a ser dentro de las próximas décadas de las ciudades más grandes del planeta. Ahora, ¿qué pasó, Chema? Profe, ¿por qué dice que van a ser las ciudades africanas y no una, por ejemplo, asiática o de el sureste asiático, algo, no sé, por la India o por Vietnam o algo así? Sí, ahorita las ciudades más grandes del mundo están en la India y en China. Y los países más poblados del mundo son China y la India. Pero, si ustedes recuerdan, China tenía una política de un solo hijo. Entonces, China tuvo una explosión demográfica, pero en la actualidad, realmente la tasa de crecimiento de la población, aunque sea el país más poblado, la tasa de crecimiento ya es muy poca. Entonces, ya es más o menos estable la población. Igual en la India.
pero los países que todavía tienen tasas de natalidades altísimas son los países africanos, donde pueden haber 9 hijos por cada mujer, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, aunque todavía los países tengan 1/3 de la población de China, la Nigeria creo que tiene 400 millones de habitantes, pero en 30 años va a superar a China y Nigeria va a tener 1.500, 1.600 millones de habitantes. Entonces, justamente estas ciudades africanas que les comento son las que están creciendo muchísimo más rápido, le crecen al 20% de población por año, mientras las ciudades indias crecen al 3-4%, ¿no? Entonces, justamente en un momento va a haber un cruce de las pendientes y va, más bien de las curvas, y va a superar las ciudades africanas. Ok, ok. Según yo, recientemente China había quitado la restricción de tener nada más un hijo, por como a consecuencia de según las muertes del COVID, algo así. Esto, o sea, lo leí hace como un mes, entonces, pues, quién sabe, profe. Sí, sí, ya no tienen esa. De hecho, ya tiene varios años que no tiene la restricción, pero hay varios elementos de política pública con los que uno controla la población. Eh, por ejemplo, en México hay cosas como eh, hay un sistema de becas para madres solteras, o hay un sistema de, por ejemplo, de CONACYT. Si uno tiene beca de CONACYT y está casado y creo que tiene hijos, le dan más dinero de la beca. Pero entonces eso está incentivando un poco a la población a que tenga más hijos. Eh, porque puedo ganar más dinero si tengo hijos. Pero también se puede hacer lo contrario. En Francia, por ejemplo, creo que la tasa de... En Francia, más bien, donde quieren incentivar hijos porque ya está bajando la población, creo que el impuesto sobre la renta es del 30%, pero si tiene uno un hijo es del 20%, y si tienes 2 hijos es del 15%. Entonces le conviene a uno económicamente tener hijos, pero en lugares como China ya no hay esa restricción, pero si tiene, a partir del segundo hijo, creo que uno tiene que pagar 10% más de impuesto. Entonces sí tienen medidas para, o sea, ya no es, porque lo de la política de un hijo también creaba el problema, por toda esta desigualdad de género, pues la mayoría de la gente quería tener hijos, ¿no? Entonces, actualmente hay como 50 millones más de chinos que de chinas, y eso también genera problemas importantes de desbalance. Entonces, actualmente permiten más de 2 hijos, pero la tasa de reemplazo está alrededor de 2 hijos, 1.8 hijos. Entonces, no incide tanto en un crecimiento, o sea, no acelera mucho el crecimiento de la población. Que, tío, no se compara tener 2 hijos con tener 9 hijos, que es lo que sucede en varios países de África. Ok, profe, gracias. Ah, no, pues gracias a ti. Eh, por ese comentario interesante. Entonces, sí es bueno tener hasta cierto punto mayor densidad habitacional. Vamos a hablar de eso. No es bueno tener una ciudad horizontal de puras casas extendida por varios kilómetros cuadrados, porque las redes urbanas tienen que extenderse, es decir, tengo que hacer horas para moverme de un lado a otro, y la energía que necesito para mover el agua de un lado a otro es muy alta. Al contrario, si tengo un poco más concentrado en una menor área, tengo más departamentos de 5 o 7 pisos, pues todo se mueve de manera más eficiente. Todos estos flujos energéticos y materiales se van a mover de mejor manera. Pero también puedo llegar al extremo de tener puros edificios de 40 pisos, donde toda la población está muy aislada entre sí, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, que es lo que ha pasado últimamente en varias ciudades. Entonces, este crecimiento se puede dar de diferentes formas. El primero del que vamos a hablar es el crecimiento orgánico. Entonces, no sé si alguien reconozca esta foto, es una ciudad mexicana. Bueno, este edificio es la Universidad de Guanajuato, son las calles de Guanajuato, y supongo que ya han ido a Guanajuato, ¿no? No sé si alguien que haya ido a Guanajuato nos puede decir más o menos cómo son las calles o por qué es famoso Guanajuato. Alguien que quiera. Porque sus calles son muy empinadas, aparte de que son muy estrechas. Sí, son estrechas, son empinadas, y están los callejones, sí, bueno, son los callejones, pero además dan vueltas, ¿no? O sea, como que van dando vueltas de manera aleatoria. No es muy organizado. Ajá, exactamente.
Gracias. Entonces, ese crecimiento le vamos a llamar crecimiento orgánico, porque crece, o sea, como un organismo natural. Uh-huh. Entonces, va creciendo la ciudad sin un orden en particular, los nuevos habitantes nada, se van colocando en la periferia, a como les dé a entender la vida, y se puede adaptar fácilmente a condiciones orográficas, que es lo que decíamos en Guanajuato. Guanajuato está en una colina, Tasco es también la misma situación. Es difícil hacer calles rectas en esa situación, porque las calles que subieran serían calles extremadamente empinadas. Entonces, se adapta a las condiciones orográficas y también se adapta a esta situación social que va llegando nueva gente a la ciudad. Pero puede llegar a ser problemático. O sea, moverse en Guanajuato en carro es un desastre, ¿no? Llegar a un punto a uno a otro que uno puede llegar caminando en 15 minutos, pues hace uno media hora, 40 minutos en auto. Vamos a ver más adelante el crecimiento cartesiano o el crecimiento con planes urbanos, pero aunque este sea un crecimiento primordial o sin orden, no quiero que piensen que es el primer tipo de crecimiento y que el otro fue un crecimiento posterior. Todavía en la actualidad hay ciudades que crecen de manera orgánica. Y justamente gran parte de ese crecimiento se da con los asentamientos irregulares, que van a existir en todas las ciudades del mundo, incluso en Estados Unidos, en Europa existen asentamientos irregulares. De hecho, en Europa es una situación bastante crítica, porque aunque el 99% de la población vive bastante bien, el 1% vive muy mal. Y el impacto es desproporcionado entre migrantes, principalmente africanos, y de Asia, de la península arábiga, de Asia Central, y algunos grupos sociales que han sido rechazados a lo largo de la historia como los gitanos, ¿no? Entonces sí hay esos asentamientos también con muy malas condiciones de vida. Y claro, un asentamiento irregular va a tener un crecimiento orgánico. Eso se acopla con un bajo nivel socioeconómico y que es una naturaleza ilegal, ¿no? O sea, no son predios establecidos, la gente normalmente luego llega a zonas protegidas, áreas naturales, y también los servicios públicos desde las propias calles son muy deficientes. Y justamente el gobierno suele justificarse y dice, bueno, yo no tengo por qué invertir en eso porque la gente está ilegalmente ahí. Pero bueno, también es obligación del gobierno hasta cierto punto velar por el bien de la gente. Y si esos asentamientos irregulares existen es porque no hay las opciones para establecerse en una zona urbana regular. Y aquí es donde incide justamente esta migración rural-urbana, que va a ser algo que le vas a llamar el efecto push-pull. Es decir, van a haber factores que van a empujar a la gente para que se vaya del campo y van a haber otros factores que van a jalar a la gente a las ciudades. Entonces va a ser ahí un efecto de retroalimentación positiva. Entonces, si el campo tiene baja productividad y si hay bajos ingresos, la gente se va del campo. Y si la mayor parte de la riqueza está en las ciudades y hay mayor actividad económica y hay una promesa de tener una mejor calidad de vida, eso atrae a la gente. Que claro, esta promesa de mejor calidad de vida no siempre se cumple, sobre todo en tiempos recientes cuando se ha exacerbado la desigualdad. Entonces, esta imagen es un ejemplo. Este es un barrio que se llama Kibera, en Nairobi, que realmente viven millones y millones de personas. Si ustedes han visto, si alguno ha visto en Netflix la serie de Sense8, una buena parte de la serie se lleva ahí a cabo, pero, o sea, no tienen que irse tan lejos, ¿no? En Brasil les llaman, son las famosas favelas, y aquí en México, en la Ciudad de México, en muchas otras ciudades, también hay por mayor, ¿no? Es lo que luego aquí se le suele llamar las ciudades perdidas, y aquí a veces en las vías de tren, que ya tiene mucho tiempo que no se usan en la Ciudad de México, se establecen en el sur de la ciudad, en Tlalpan, cercano a estas zonas protegidas, se establecen y eso afecta a las zonas naturales, etcétera. Están los paracaidistas, ¿saben qué les llaman? Luego los camellones ponen se establecen, y claro, sí es incómodo y genera ciertos problemas, no es estético, pero bueno, muchas veces la gente hace eso porque no tiene otra oportunidad, ¿no? O sea, no es que quieran vivir en esa situación. Y bueno,
Por otro lado, vamos a tener los planes urbanos, que es cuando antes de que la gente vaya creciendo así uno sobre otro, llegamos y hacemos un trazo de la ciudad, de las calles principalmente y de las cuadras, y todo tiene que ir creciendo en ese marco. Entonces, el básico va a ser el geométrico o el cartesiano. Tenemos calles de este tipo. Todo, es una cuadrícula perfecta, ¿no? Y les digo que no es algo que haya surgido después del plan orgánico, porque desde los tiempos ancestrales, ciudades de Mesopotamia, de Egipto y Mesoamérica, ya habrán ido ustedes a Teotihuacán, o sea, son unas líneas y unas cuadrículas perfectas que enmarcan a las pirámides. El problema que va a tener es que favorece el tránsito vehicular y las velocidades de los automóviles, porque no hay nada que esté parando el automóvil que se mueva en línea recta, pero también las distancias para los peatones son más cortas. Pero eso se combina y favorece hasta cierto punto una mayor cantidad de tráfico, de embotellamientos y de accidentes vehiculares. Después sí empezó a surgir lo que se llama jerarquía de calle, que eso supongo que lo estudiaron en sus clases de transporte, que tenemos unas calles más anchas, de mayor velocidad, y unas calles más angostas de menor velocidad. Un ejemplo muy claro, que es el que estoy poniendo aquí, es en Manhattan. Busquen la imagen de Manhattan de Nueva York en Google Maps y van a ver que son unas cuadras muy largas y muy angostas. Y entonces las calles de sur a norte son unas calles muy amplias, son avenidas, la quinta, la sexta avenida, etcétera, y hay unas calles horizontales, la 43, la 44, bla, 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 que son las calles muy angostas, ¿no? Eso favorece al peatón en esta zona y al automóvil en esta otra zona, pero sigue manteniendo altas velocidades y altos embotellamientos, pero también favorece cierta segregación del uso de suelo. Principalmente hay comercios aquí y habitacional en esta zona, que puede ser bueno, pero también muchas veces cuando se lleva al extremo va a ser malo, que es lo que vamos a hablar ahorita en un par de diapositivas. Otro plan que vamos a tener va a ser, surgió en Inglaterra, que se llama el plan Milton Keynes, que la idea era todavía aislar más el flujo vehicular y el flujo peatonal, que es justamente que tenemos en esta esquina superior derecha. Como ven, yo puedo ir de esta calle a esta calle caminando fácilmente y sin tener que cruzar ninguna calle, pero si quiero ir en carro, pues tengo que ir por este otro lado. El problema que va a tener eso es que favorece todavía trayectos cada vez más largos. Aquí era muy fácil llegar de un punto a otro y era la ruta más óptima. Pero aquí tengo que tomar el trayecto en automóvil más largo posible. Es decir, que aquí camino 100 metros y aquí tengo que andar en carro 2 kilómetros, ¿no? Y además, solamente como estos megacuadras suelen ser residenciales y suelen haber otras megacuadras comerciales. Eso genera un problema porque yo puedo caminar fácilmente en la zona residencial, pero cuando quiero cruzar una megacuadra, esta calle es muy grande y es de alta velocidad y es peligrosa. Entonces, realmente, para moverme de una zona a otra, tengo o estoy forzado a utilizar el automóvil. Y luego suele llevar a segregación social porque estas áreas verdes intermedias no son de nadie y la verdad la gente acaba utilizando para el 99% de sus traslados el automóvil, entonces poca gente camina, nadie le interesa cuidar las áreas verdes y se acaban descuidando y acaban estando en mal estado y hasta pueden llegar a generar inseguridad. Ahora, un plan urbano que ha logrado mezclar los beneficios y intentar eliminar un poco los problemas que pueden tener otros planes es el que se creó en Oglethorpe, Savannah. Que, bueno, Oglethorpe es un barrio y Savannah es la ciudad en Georgia. De hecho, justamente el otro día estaba viendo la película de Forrest Gump y al final, donde vive Forrest Gump es en Savannah, justamente. Entonces, ahí ya mencionan a la ciudad, ¿no? Entonces, es un plan mixto porque tiene cierta jerarquía, tiene supermanzanas y el quiebre se está dando por parques centrales.
Entonces, favorece al automóvil, favorece al peatón, elimina el problema o disminuye los accidentes, no favorece velocidades tan altas, y estos parques generan cohesión social en vez de tener estas áreas verdes inconexas. Entonces, esto ha sido repetido en muchas zonas del mundo y ha tenido éxito a lo largo de los años. Tiene como 150 años que se creó este plan urbano. Otro tipo de desarrollo que surgió también fueron las ciudades jardín, que fue creado por Ebenezer Howard a finales del siglo XIX en el Reino Unido. Y esto respondió a la creación del ferrocarril. La idea era que llegaba un momento en que las ciudades eran un núcleo, pero explotaba el crecimiento poblacional, y lo que pasaba es que el centro tenía un plan definido y las orillas crecían de manera orgánica o de manera irregular. Entonces, para evitar eso, Ebenezer Howard lo que propuso fueron varios núcleos separados, que eran mini ciudades por su propia cuenta y que estaban conectadas por transporte público. Y entre todos estos núcleos, pues iba a haber una gran cantidad de áreas verdes. Era una buena idea, y de hecho ha sido aplicado en varios lados. Si alguno de ustedes vive por satélite, a lo mejor conocen la colonia de Ciudad Jardín. Hay una colonia llamada Ciudad Jardín que tiene precisamente esta idea en su planeación cuando se construyó por Mario Pandi, fue proyectada la zona de satélite, ¿no? Pero va a ser lo mismo que ustedes van a pensar en satélite, ¿no? No sé, quiero a alguien que me diga que viva por allá, ¿no? Por Atizapán, ¿cuánto hacía para venir a CEU? Alguien que viva en el Estado de México, obviamente antes de la pandemia, ¿cuánto se hacían de transporte? 2 horas en el estado, en zona oriente. Exactamente, gracias Ángel. Yo también vivo por esta región, por el municipio de Naucalpan, y pues sí era algo bastante complicado. Y el problema acaba siendo que no hay esos centros de trabajo o de estudio cerca de las ciudades. Entonces, estos núcleos no tienen zonas de trabajo, no tienen zonas de estudio, y todo está concentrado aquí en el centro de la ciudad. Entonces, no puede decir uno, bueno, yo estudio aquí o trabajo aquí. Tiene que estarse moviendo uno continuamente, y bueno, eso genera grandes embotellamientos y va a generar lo que vamos a llamar las ciudades dormitorio, donde en esta zona únicamente duerme la gente, se mueve aquí, pierde 2 horas de trayecto, como nos decía Ángel, y entran a la ciudad, trabajan y después tienen que regresar otras 2 horas. Que sí se ha intentado corregir aquí en México, por eso tenemos las FES, por eso está la FES Aragón, la FES Acatlán, la FES Naucalpan, pero bueno, la mayoría de la gente sigue queriendo estudiar en CEU, ¿no? Entonces sigue habiendo mucha desigualdad en esa distribución de las zonas de trabajo y de las zonas donde pueden vivir las personas. Y eso lleva al punto extremo que va a ser el suburbio americano, donde estas zonas, estos núcleos aledaños van a ser exclusivamente residenciales, no va a haber prácticamente ni siquiera escuelas, ni siquiera ninguna tienda, sino que a lo mejor si hay una zona de tiendas es otro núcleo diferente. Y se creó porque Estados Unidos tiene muchas regiones muy planas, entonces tenían espacio, les sobraba, ¿no? Que al contrario, aquí en las ciudades, en la de México, empezamos a crecer y de pronto llegó un momento en el que llegamos al cerro, ¿no? Entonces tuvimos que crecer hacia arriba, pero se complicaba cada vez más. Entonces, fue una forma de hacer casas similares, de hacer las casas de manera masiva, y eso ayudó a dotar a casi todo el país de un hogar, ¿no? Hay muy poca gente que no tiene casa en Estados Unidos, o es mucho menor que en otros lugares, y eso favoreció el desarrollo económico, pero también fue un elemento hecho para favorecer el consumismo, ¿no? Y la idea capitalista de Estados Unidos, ¿no? Tienes que comprar una casa con un crédito a 30 años, tienes que tener, o sea, no te puedes mover a tu zona de trabajo caminando, entonces tienes que tener forzosamente un automóvil, ¿no? Entonces, así están favoreciendo ese ciclo de consumo en la población.
El problema que va a tener es que es totalmente uniforme y que está hecho exclusivamente para el automóvil. Y bueno, esta es la idea, ¿no? Ustedes lo habrán, no sé si lo hayan ido alguna vez o lo habrán visto en películas, etcétera, pero así son todos y todos y todos, ¿no? Tiene varios problemas, ¿no? Es la misma idea que les decía de este plan de, el de Keynes, sí, era el de Milton Keynes, ¿no? Donde uno tiene que, se puede mover aquí, acá fácilmente, pero tiene que dar toda una vuelta en automóvil, y si quiero cruzar de una zona a otra zona, pues tenemos una calle bastante amplia que es peligrosa para cruzar peatonalmente. Es muy poco eficiente para las redes urbanas. Imagínense el desastre que es hacer una red de agua potable para esto. Y las grandes distancias que hay que recorrer, porque obviamente toda la gente que vive aquí podría vivir en un edificio de 15 pisos, ¿no? Y luego también se lleva a otras cosas que son desastrosas para el medio ambiente y es un desperdicio de recursos como el pasto, ¿no? El pasto que lo inventaron, o estos jardines de pasto lo inventaron los franceses, y era la forma de demostrar que eran tan ricos que podían tener un área tan bonita que ni siquiera puede pisarla una porque se descuida. Luego en Reino Unido lo llevaron a otro nivel y el extremo es en Estados Unidos, donde hay ciudades como Los Ángeles, donde las temperaturas son altísimas, entonces la evapotranspiración es muy alta y cuidar el pasto requiere muchísima agua, y están en sequía, tienen 15 años en una sequía extrema, entonces o sea, es todavía mayor desperdicio tener que estar regando, y ahí la idea es que tu pasto tiene que estar perfectamente verde, ¿no? Y esto es algo antinatural porque es una sola especie y no les gusta a los animales, no es algo, o sea, si ustedes van a la pradera hay pasto, pero el pasto no es este tipo de pasto. Y hay flores y el pasto es más alto. Y eso es lo que favorece a la fauna, no este tipo de pasto que no es artificial, pero sí es un área verde artificial, ¿no? Es llevar al extremo este desperdicio de recursos. A ver si me salió de esto, a ver. Ok. Y todavía, que bueno, esto es, no solamente existe en Estados Unidos, esto lo hemos hecho aquí en México, también lo llevamos a un extremo con todos estos desarrollos horizontales, que eran casas Geo, casas Ara, GIR, creo, había varias Urbi, varios desarrolladores que muchos quebraron hace ya como 7 años, hubo una quiebra masiva de esos desarrolladores que hacían estos desarrollos de hecho, varios desarrollos de la zona metropolitana estaban ya en Hidalgo. En Hidalgo, y uno tenía que venir a trabajar a la Ciudad de México. Y además, las casas eran de baja calidad y, y la gran mayoría acababan quedando vacías, no tenían áreas verdes. Y, y bueno, o sea, eran desarrollos de interés social y a lo mejor sí son más económicas las casas, pero con el dinero que que voy a tener que gastar a lo largo de 20 años para estarme moviendo de un lado a otro, a lo mejor poderme comprar algo más cercano a la ciudad, ¿no? Entonces son este tipo de trampas de la pobreza, que son las políticas públicas y los efectos sociales que amarran a uno a un cierto nivel socioeconómico y hacen que llevan a este mito de la movilidad social. Realmente es muy poca la gente que logra moverse de un lado de un nivel socioeconómico a otro, ¿no? La gran mayoría de las personas van a morir en el mismo nivel socioeconómico en el que nacieron, ¿no? Y es parte de los efectos negativos que han llevado a este tipo de desarrollos. Y todo esto ha surgido en el marco del modernismo arquitectónico, que ha sido el movimiento arquitectónico del siglo XX, que se conoció como el siglo internacional. Obviamente lo crearon en Europa, en Estados Unidos, y surgió principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Ya existía a principios del siglo XX, pero después de la Segunda Guerra Mundial había muchas ciudades destruidas, fue cuando explotó el crecimiento poblacional, explotó el uso de combustibles fósiles, y también surgieron nuevos materiales, ¿no? Hasta inicios del siglo XX fue cuando se empezó a conocer el hierro, después el acero, el concreto, el vidrio, y entonces se tomó una idea utópica y un ideal occidental del progreso, ¿no? Tenemos que los edificios, para que sean, para que lleven al progreso económico, tienen que tener
mucho vidrio o mucho cristal tienen que tener mucho acero y mucho concreto, ¿no? Y el acero y el concreto y el vidrio se tienen que ver estos materiales, ¿no? Y creemos que realmente eso es lo que genera el progreso y no necesariamente generar espacios adecuados para las personas. Entonces, obviamente el progreso también era el automóvil, entonces todo estaba diseñado para tener que utilizar el automóvil. Entonces habían grandes avenidas, rascacielos, parques muy amplios, pero los parques muy amplios eran para verse, ¿no? No para pisarse, como estos jardines. Y vamos a llevar a las grandes fachadas de cristal, que ahorita les voy a hablar, vamos a ver una foto y van a ustedes leer más adelante de los problemas que tienen estas fachadas de cristal. Y también nos llevó, o sea, fachadas de cristal para edificios de oficinas y unidades multifamiliares que eran masivas y que eran impersonales. Entonces, la idea era tener una ciudad que resolviera todos los problemas sociales y sí logró resolver muchos problemas sociales. De hecho, redujo la cantidad de asentamientos irregulares en Europa en un 90 y tantos %. Pero el problema es que se crearon edificios, los edificios se diseñaron en Europa y después vinieron a México y quisieron construir el mismo edificio. Y justamente eso es lo que vamos a ver en esta clase. No es, o sea, el clima es imperante, o sea, no es lo mismo hacer un edificio donde en invierno va a nevar que en donde no va a nevar y donde el sol va a estar pegando a todo en verano. Entonces, al borrar ese regionalismo, perdemos la sustentabilidad. Uno de los primeros arquitectos que empezó a proponer estas ideas, que de hecho él es muy importante en la historia arquitectónica, que es Le Corbusier. Él es de finales del siglo XIX, principios del XX, y él propuso su Ville Radieuse, o la ciudad radiante, para París. Entonces, la idea es que el centro de París fuera esto. Si ustedes han visto fotos del centro de París, definitivamente no se parece nada a esto. El centro de París tiene edificios tradicionales, tiene el Museo del Louvre, tiene el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, bla, 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 ¿no? Entonces, la idea que tenía él es, vamos a tirar todo eso que es antiguo, que no sirve, y vamos a construir grandes edificios de este tipo y grandes avenidas, grandes parques, y bueno, qué bueno que no se hizo, ¿no? Porque justamente el patrimonio cultural e histórico que tienen las ciudades es algo verdaderamente valioso. Y al hacer esto, París se hubiera vuelto como cualquier ciudad en cualquier parte del mundo, ¿no? Y no hubiera mantenido ese carácter tan único que tiene esta ciudad. Que es lo que también tiene ciertas zonas, ¿no? De nuestra ciudad, como Coyoacán, San Ángel, que no son definitivamente de esta manera y donde a lo mejor la calidad de vida es mejor que en zonas donde tenemos nada más bloques y bloques de edificios. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de México. Otro ejemplo muy, muy marcado fue Brasilia, que fue diseñado en los 60s. Original, antes, en los 50s, la capital de Brasil era, creo que era Sao Paulo. Y en algún momento a alguien se le ocurrió de, no, tenemos que hacer una ciudad capital, porque también tenía su distrito federal, y aquí en la Ciudad de México es lo mismo, el Distrito Federal no era una entidad de la República, pero después creció mucho y la economía era muy fuerte, entonces la gente quería tener una entidad independiente de los poderes federales, y aquí simplemente lo que hicimos fue crear una constitución, y también en Argentina creo que crearon la provincia autónoma de Buenos Aires, algo así. Pero en Brasil se les ocurrió, vamos a hacer una nueva ciudad de cero, que sea la ciudad capital federal, y ya Sao Paulo, los paulistas pueden estar contentos sin tener que quejarse del gobierno federal. Y se les ocurrió irse a media selva, a medio Amazonas, y hacer una ciudad en medio de la nada, que estaba inconexa totalmente, no habían carreteras, no habían vías de comunicación, y construir de cero. Obviamente talaron todo lo que había ahí y construyeron Brasilia. Grandes rascacielos, les digo, un parque que no es para ser usado por las personas, grandes avenidas, porque igual querer cruzar de aquí a acá es muy difícil. Y la ciudad nunca ha sido poblada totalmente, porque ahorita la gente dijo, yo vivo en Sao Paulo, yo quiero quedarme en Sao Paulo, ¿por qué me voy a ir a vivir en medio de la nada donde está a 15 horas de Sao Paulo? Entonces realmente la actividad económica que tiene Brasilia toda en la actualidad es muy poco desarrollada. Y bueno, pero Oscar Niemeyer lo diseñó como la ciudad del futuro, la ciudad ideal, que no fungió así realmente.
Por otro lado, empezaron a surgir los multifamiliares, que el primero en desarrollarlos fue igual Le Corbusier, esto está en Marsella, y bueno, ustedes reconocerán porque los segundos en hacer eso fuimos los mexicanos. Teníamos un edificio, un bloque de concreto, un edificio impersonal y a veces tenía como que comercios abajo, ¿no? Y grandes áreas verdes. A lo mejor uno así está bien, pero cuando empezaba a poner 50 bloques de edificios todos iguales, justamente se pierde esa parte de la belleza que busca la arquitectura, de la belleza que tiene que tener una ciudad para que la gente se sienta identificada. Entonces, en su momento se construyó Tlatelolco, y Tlatelolco, que se terminó creo que en el 63, antes era un asentamiento irregular toda esta zona de Tlatelolco. Nada más lo derrumbaron todo y construyeron estos edificios. Y tenía grandes áreas verdes que eran controladas por Banobras. Tenía deportivos, tenía escuelas, tenía un deportivo. Mis abuelos vivían aquí, de hecho se veía la alberca del deportivo, pero yo siempre he conocido esa alberca como estando vacía totalmente. ¿Qué pasó, Rodrigo? Profe, una pregunta. Veo Tlatelolco muy organizado, muy bonito. Quería ver qué clase social vivía ahí cuando recién se hizo. ¿Era para clase media o clase baja o clase alta? Sí fue bastante interesante, es una buena pregunta. Si ustedes han ido a Tlatelolco, hay tres tipos de edificios, más o menos. Hay unos edificios rojos de celosía, como que rojos y negros. Hay unos edificios grises de concreto. Y están estos edificios como que más altos, más angostos, que tienen unos murales junto. Entonces la idea es que había como que departamentos para todas las clases sociales. Realmente estos edificios altos todavía vive gente, o sea, todavía son departamentos que luego prácticamente todo el piso es un departamento, y estos que eran rojos eran más pequeños. Y Banobras tuvo unos sistemas de créditos muy, muy buenos donde el mercado principal era esa nueva clase media, o sea, la gente que estaba pasando de clase baja a clase media gracias al milagro mexicano de esa explosión en el crecimiento económico. Entonces, principalmente era clase media, pero era un amplio rango de la clase media, desde la clase media baja hasta la clase media alta. Ok, gracias, profe. Y justamente eso es importante. Ahorita vamos a hablar de la gentrificación y vamos a ver por qué es ideal poder mezclar diferentes niveles socioeconómicos. Les digo, el problema que tuvo Tlatelolco fue que resultó que no fue bien diseñado para las condiciones sísmicas que tuvimos, se dañaron muchas cosas, la alberca que yo les digo se fracturó y la dejaron vacía, varios edificios se cayeron, y luego cuando se acabaron de pagar los créditos, no existía todavía la ley de condóminos, y Banobras dijo, pues ya acabaron de pagarme, ya me olvido y ustedes se encargan de todo. Entonces las áreas verdes se empezaron a descuidar, a lo mejor era muy impersonal, la gente no consideraba que las áreas verdes eran suyas, todos estos elementos deportivos se empezaron a descuidar y empezó a haber una desconexión social. Muchos de los comercios empezaron a cerrar, algunos parques incluso se volvieron peligrosos. Y, o sea, sí fungió, tuvo buena utilidad porque le dio, bueno, y tuvo otros problemas como lo del 68, ¿no? Le dio vivienda a muchas personas, pero no creó una ciudad, no generó ese, vamos a hablar ahorita del derecho a la ciudad, de ciudades vivibles y con un carácter. Digo, no es lo mismo, obviamente Tlatelolco ha creado cierta cultura, pero no es lo mismo Tlatelolco que incluso el centro histórico, que tiene cierta historia intrínseca, ¿no? Y esa historia intrínseca genera una narrativa en la que están enmarcadas las personas. Y eso es importante para la calidad de vida. Y luego nos llevó a esta idea que era, ¿qué pasó? Ali, ¿qué pasó? Nada, creo que el tema, no sé, es el tema psicológico, el hecho de que esas grandes pantallas de edificios grandes haya generado algo en las personas que no se sintieran cómodas en esos espacios, o qué tanto nosotros como ingenieros tenemos que ponerle atención a ese tipo de temas.
Sí, es muy importante. De hecho, ese es uno de los elementos principales, lo que comentas. Obviamente nosotros como ingenieros no diseñamos eso, no tenemos las habilidades para hacer más que bloques de concretos, pero no hay que ignorar, o sea, que eso es un factor importante. A lo mejor nosotros no lo vamos a hacer, pero hay que reconocer que se tiene que tomar en cuenta. Y tenemos, por eso buscar equipos interdisciplinarios y bueno, no ignorar o no estarse peleando con el arquitecto. Aquí no es tanto el problema, no hemos tenido tanta esa situación aquí en México, pero en los países socialistas, ustedes busquen fotos de Kiev, de qué otra ciudad tenemos en Bielorrusia, Minsk, o incluso partes de San Petersburgo, donde lo que se hicieron fueron los bloques de concreto. Bueno, incluso si ustedes han ido a, alguno ha tenido la oportunidad de ir a Cuba, hay ciertas partes donde hay bloques de concreto que es totalmente gris, y les digo, es una fila tras otra, todo monótono, todo horrible, y sí, usted no genera esa parte. Vamos a hablar más adelante de la biofilia, donde no le genera a uno no hay ni siquiera árboles, no genera a uno esa, como que, esa parte, o sea, favorece la depresión o favorece esa monotonía. Tlatelolco tiene un poco más de diversidad de sus orientaciones, pero igual, pues son bloques y bloques de edificios que todos se parecen entre sí, ¿no? Y no es, o sea, no son, o sea, tienen ahorita ya un carácter que les da cierta, son icónicos hasta cierto punto, pero no fue en su momento la parte estética la que se hizo, ¿no? Estos edificios son bloques grises totalmente. Entonces, sí es un factor muy, muy importante eso que comentas. Ahora, vamos a ver el tiempo. Ok, y por otro, eso fue en los departamentos o en las zonas residenciales. Aumentó la densidad y se aumentó la eficiencia de las redes, pero también, como dijimos, genera esos problemas sociales y psicológicos. Por otro lado, se llevó a estos edificios que les llamaban los palacios de cristal, que el 99% de las oficinas en la actualidad son edificios de este tipo, y si ustedes van a Egipto o van a Canadá, o Europa, o a México, todos los edificios son iguales, pero el clima es considerablemente diferente. La idea que se busca es que da como que la idea de que es una empresa abierta, y como le da vistas a los trabajadores, genera pues una mayor, a lo mejor sí, un mejor efecto psicológico. Se supone entra mayor luz natural, pero cuando vemos lo de iluminación natural vamos a ver que no es tan cierto eso de la iluminación natural en esto, porque la luz natural solamente se queda en las orillas. Y bueno, o sea, quita justamente ese regionalismo o esa diversidad donde todos y cada uno de los edificios son exactamente iguales. Y bueno, entonces si hace calor, entonces vamos a tener que usar mucho aire acondicionado, si hace frío, calefacción. Y bueno, los vidrios pierden una cantidad de energía impresionante, ¿no? Entonces no están adaptados al clima regional. Y ha sido esa parte del modernismo arquitectónico. Y por eso se llama el estilo internacional, porque es igual en todo el planeta. Y no esa es la idea, esa no es la idea que estamos buscando. Entonces, ya paramos un poco con esos elementos negativos de los desarrollos urbanos que ha habido durante el siglo XX. Nos vamos a ir a la parte buena. En el 92 hubo algo que se llamó la Cumbre de Río, que era la cumbre del milenio, que fue la cumbre que armó la ONU en preparación a los retos que nos iba a traer el nuevo milenio. Salieron muchísimas cosas de eso, como el panel intergubernamental del cambio climático, el protocolo de Kioto, ¿qué otra cosa? Los objetivos del milenio, desarrollo del milenio, y luego los objetivos de desarrollo sustentable, que vamos a hablar más adelante de ellos. Y surgió la Agencia de Asentamientos Urbanos, o que buscaba favorecer un desarrollo sostenible en los asentamientos urbanos de los países en desarrollo. Y esa agencia se llama ONU Habitat. De hecho, creo que sus oficinas centrales están en África, creo que están en Etiopía o en Kenia, pero también tienen, por ejemplo, oficinas en México, y tienen unas oficinas regionales en América Latina. Y ellos hace unos 10, 15 años, no tengo la fecha exacta, sacaron un documento que ha sido muy importante, que se llamó la Nueva Agenda Urbana, donde establecieron esto que se llama el derecho a la ciudad. A lo mejor no le dice, o sea, uno tiene derecho
a la ciudad, o una cosa es tener derecho a la salud, derecho al agua potable, ¿no? Pero ¿a qué se refiere uno con el derecho a la ciudad? Y bueno, nos hablan de estos elementos particulares de lo que es el derecho a la ciudad, ¿no? A lo mejor uno puede pensar que nuestra labor no tiene nada que ver con esto que ha salido de la igualdad de género, de la discriminación. O sea, sí, se ha hablado mucho dentro de la parte docente, dentro de las clases. Uno dice, bueno, como ingeniero civil, ¿yo qué tengo que ver con la igualdad de género, no? Pero sí, justamente como nosotros creamos espacios, esos espacios a veces pueden favorecer esas desigualdades. Tan solo si no hay suministro de agua potable, en la mayoría de las veces quien se tiene que encargar de ir a recoger el agua potable eh, van a ser las mujeres. Y como las mujeres van a tener que dedicar muchísimas horas al día para ir por agua potable o para ir por alimentos, entonces ya no van a poder ser parte productiva de la economía. Y eso genera diferentes roles de género, genera desigualdad y eventualmente incide pues, en los dos elementos culturales de misoginia que hay en muchas culturas y muy arraigados también en México, ¿no? También si favorecemos la segregación social en diferentes zonas, estamos favoreciendo la discriminación. O sea, habrán ido ustedes a Santa Fe, ¿no? Y en Santa Fe uno ve a media calle, o sea, puede ver los grandes rascacielos de mucho dinero, y junto uno ve una zona totalmente, un asentamiento irregular, que están muy pegados, pero están totalmente segregados. Entonces, la idea es que no existe, y eso favorece el resentimiento social, que ha crecido mucho en los últimos años en nuestro país. Entonces, la propia forma de la ciudad incide en estos elementos. Entonces tenemos que buscar diseñar, crear ciudades que no favorezcan la discriminación, que busquen la igualdad de género y que sean para todos. Entonces también al crear una ciudad hay que tener estos elementos participativos. Si vamos a hacer una obra, hay gente afectada o gente interesada, tenemos que tomarlos en cuenta para ver qué opinan. También tenemos que favorecer la accesibilidad, debería ser obligatorio que en todos lados alguien en silla de ruedas pudiera moverse sin ningún problema, pero es algo todavía muy limitado, tan solo en cosas como el transporte público. Es decir, en metro es prácticamente imposible moverse si uno está en silla de ruedas. Ya el Metrobús trae rampas de entrada, entonces es un poco más sencillo, pero todavía quedan muchas limitaciones, ¿no? Y generar espacios públicos y también espacios privados que sean de calidad. Y eso va a llevarnos a otras cosas, como tener, aquí nos comenta, tener una economía más diversa para evitar problemas como lo que les dije de Detroit, donde si ellos hubieran tenido diferentes producciones, diferentes cosas económicas, a lo mejor una reducción en la parte automovilística no les hubiera afectado tanto. Y también generando vínculos importantes en la parte urbana rural, que eso lo vamos a ir hablando en las próximas clases. Y eso nos va a llevar a un nuevo paradigma, a unas nuevas ideas. Aquí estamos viendo una embarrada muy rápida, muy básica de elementos de urbanismo. No es una clase de urbanismo, sino todo esto se estudia con más detalle. Pero recientemente, en el marco de esto del derecho a la ciudad, ha salido el nuevo urbanismo. Y quiero que comparen la idea de esta ciudad con la idea de esta ciudad o de esta ciudad, ¿no? Alguien puso algo en el chat. Si la diversidad nos pregunta si la diversidad de clases sociales en una ciudad reduce el resentimiento social o lo aumenta. Mira, aunque, o sea, la desigualdad, el aumento de la desigualdad, es decir, que haya una mayor separación entre clases altas y clases bajas, aumenta el resentimiento social. Pero incluso en los países donde la desigualdad es menor, sigue habiendo una diversidad de clases sociales. Es decir, tener un país donde tengamos que todo el mundo tenga exactamente los mismos ingresos y las mismas oportunidades, a lo mejor es un ideal, pero es una utopía, es prácticamente imposible. O sea, ningún país, ni siquiera los países socialistas que lo han intentado, lo han logrado realmente. Entonces siempre va a haber una diversidad de clases sociales. Lo que aumenta el resentimiento social es cuando hay mucha segregación, donde hay unas zonas que tienen agua potable, que tienen electricidad, buenas calles, y es donde vive la gente rica, y donde vive la gente pobre no hay electricidad, no hay agua potable, las calles están llenas de baches.
Y entonces el gobierno únicamente invierte donde hay gente que tiene dinero. Eso es lo que genera la desigualdad. Pero si podemos generar ciertos barrios o infraestructura pública donde se pueda mezclar un poco más la sociedad, eso también reduce los prejuicios que a lo mejor uno se puede hacer de diferentes sectores de la población. Entonces, la idea es que haya dentro de una misma colonia, dentro de un mismo barrio, una mayor diversidad, mezclado, no separado. Gracias. Gracias a ti, Isis. A ver cuánto tiempo nos queda. Okay, es que no traje un reloj, pues tengo que estarme saliendo para ver la hora. Ok. Entonces, le digo, comparado con esto, esta es una ciudad donde hay comercios, hay una buena interacción social, la gente está caminando, a lo mejor si hay automóviles, el carácter arquitectónico es mucho más regional y tiene un valor mucho más importante, y está mezclado, no está separado en esta zona donde vive toda la gente aquí, a lo mejor las tiendas están acá pegadas, ¿no? Tenemos que estarnos moviendo de un lado a otro. Aquí está todo mezclado, ¿no? Entonces, a lo mejor yo vivo aquí y trabajo acá, y a lo mejor compro mis cosas acá, entonces tengo que estarme moviendo en una zona menor, y eso genera ciudades más dinámicas, que es lo que les digo, que piensen en zonas como Coyoacán, ¿no? Que es justamente esta idea, y por eso Coyoacán es una zona tan atractiva incluso para los turistas, ¿no? Entonces, eso atrae una mayor actividad económica. Y siguen siendo ciudades compactas, porque no son casas lo que estamos viendo aquí. Son departamentos donde hay una mayor densidad, pero no es una densidad también exagerada como lo podemos ver aquí, que hay pisos y pisos y pisos de mini departamentos, que es lo que se ha dado también mucho desarrollo en las ciudades, lo que vemos en el Nuevo Polanco. Pero también comparen el Nuevo Polanco con la Benito Juárez, que es otra de las zonas, o la Colonia del Valle, que es otra de las zonas donde se ha dado la mayor cantidad de desarrollo inmobiliario. Es muy diferente la situación del carácter social o socioeconómico que tiene zonas como la Benito Juárez que el Nuevo Polanco. En Nuevo Polanco uno vive como en unos pequeños castillitos donde tiene jardines amurallados, mientras que en zonas como la Colonia Roma o la del Valle, pues uno vive en la ciudad, mezclado con la ciudad. ¿Qué pasó, Ángel? Sí, sobre esto se hablaba un poquito ayer en la segunda conferencia, me parece, lo de las ciudades compactas. Y bueno, en sí esto sería lo ideal, tener ciudades compactas y conectadas entre sí, tipo Londres, Barcelona. Igual que permitieran, igual no una densidad tan grande, sino una, no sé, nos estaba datos como de 100 a 500 viviendas por hectárea, igual que se reduciría mucho el consumo de energía y muchas cosas así. Bueno, que tendría muchas ventajas este tipo de ciudad. Claro, claro, Ángel, o sea, totalmente, o sea, eso es lo que tenemos que buscar idealmente, y por eso el gobierno tendría que favorecer el desarrollo de edificios de mediana altura, en vez de desarrollar casas o fraccionamientos horizontales. Y justamente lo que nos comentas aquí, qué bueno que hayas visto las conferencias. Yo estuve ocupado, pero no las pude ver, pero les agradezco que hayan visto, y también son temas muy interesantes y que, como comentas, se van a ir ligando con lo que vamos viendo aquí. Entonces, vamos a hablar aquí también más adelante de lo del desarrollo orientado al transporte. Me voy aquí ya nos queda tanto tiempo para no alargarme de más. Entonces, justamente ciudades compactas y con usos mixtos de suelo, es decir, que esté mezclado comercio y vivienda, generan un tejido social fuerte y nos llevan a la idea de los barrios tradicionales. Desborran esta idea de la arquitectura internacional, sino que va a ser un barrio que va a ser diferente. O sea, no es exactamente la del centro histórico de Barcelona, que el centro histórico de la Ciudad de México, que el centro histórico de Beijing, por ejemplo, ¿no? O sea, cada ciudad tiene su propia característica particular, que es lo que le da ese valor. Y como nos comentaba Ángel, va a haber menos recursos porque hay menos trayectos más cortos en automóvil, se liga mejor con el transporte público, menos distancia de recursos, de servicios, de redes de servicios como electricidad, como agua potable, y genera más calidad de vida. También la liga de la zona rural urbana, quiere decir que obviamente siempre va a haber una zona con mayor densidad
y otra con menor densidad, y eventualmente va a terminar la ciudad. Pero la idea es que no sea un cambio tan abrupto, sino que sea un cambio gradual y que permita que haya una interconexión, es decir, que la gente de la ciudad no esté aislada del campo, sino que puedan estar en una, y no, tampoco es que el campo sea de que uno viva aquí y tenga que venir a trabajar aquí, sino que sean núcleos independientes cada una de las ciudades con diferentes estilos de vida, es decir, si uno trabaja en un corporativo, a lo mejor vive aquí, ¿no? Pero si uno tiene a lo mejor un estilo de vida más tranquilo y otra actividad económica, a lo mejor puede trabajar en una zona de menor densidad y hay un buen transporte público donde uno va a estar interconectado y puede estarse moviendo continuamente, ¿no? Se llama transecto urbano esto. La parte, el término de transecto se usa mucho en biología, donde a veces lo que hacen es en una zona, a lo mejor voy a un prado y trazo una línea recta. Quiero contar la cantidad de conejos que hay en el prado, ¿no? Entonces, como no puedo contar yo todos y cada uno de los conejos así yendo por todo el prado, entonces lo que hago es una línea recta y voy caminando y voy contando cuántos conejos me voy encontrando en el camino y después por un método aproximativo, pues luego extrapolo a toda la zona en la que estaba estudiando. Entonces, justamente es un transecto porque hago una línea entre la zona urbana y la zona rural y estudio cómo se va tiene que darse una transición suave. Entonces, como ejemplo, y lo pueden buscar ustedes, hay una parte, en Oslo, en Noruega, hay una zona boscosa muy grande que se llama Nordmarka. Y es realmente, lo impresionante es que está conectado por metro. El metro es una línea muy larga donde eventualmente, de hecho, hasta se convierte como en un tren suburbano. Uno va pasando por la ciudad y llega a esta zona más lejana y en metro uno puede llegar a esta zona totalmente rural y este parque natural e ir a hacer ejercicio o ir a pasearse en fin de semana, ¿no? Que en México tenemos también zonas naturales muy cerca, o sea, uno no tiene que manejar una hora para poder llegar a una zona natural, o puede llegar uno al parque de Iztapopo, puede llegar uno a la Marquesa, a la Jusco, pero a veces está más aislado, no hay tanta interconexión entre estas diferentes zonas. Tan solo en Toluca, que el Nevado de Toluca se puede ver desde Toluca y está muy cerca, pero aún así, moverse de un lado a otro no es tan sencillo y genera una desconexión donde la gente de las zonas urbanas únicamente ve zona urbana siempre, ¿no? No tiene tanto esa posibilidad de acercarse un poco más a la naturaleza, que también eso va a incidir en la calidad de vida de las personas. Ok. Después nos vamos al desarrollo orientado al transporte, que se los voy a hablar con esta imagen, ¿no? Llega un momento en el que es imposible hacer un solo núcleo urbano, y por eso salen estas ideas, ¿no? Un núcleo urbano tan grande no tiene sentido porque igual el recorrido interno que uno tiene que hacer dentro de ese núcleo es demasiado largo y hay demasiado tráfico, que es lo que pasa en Manhattan. Manhattan es un solo núcleo urbano y querer moverse en taxi de un lado a otro es prácticamente imposible. Entonces, acaban saliendo de manera natural en una zona urbana estos diferentes núcleos o estas diferentes regiones. Pero hay que evitar que se conviertan en estos suburbios dormitorios como los suburbios americanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Va a ser mediante el transporte público. Entonces, hay que diseñar el transporte público para que las estaciones estén ubicadas en el centro de cada núcleo, para que los núcleos no estén muy alejados entre sí, que es lo que luego puede pasar. O sea, no sé, o sea, Ecatepec está extremadamente lejos del centro de la ciudad, pero hasta cierto punto uno puede estarse moviendo en metro y llegar del centro de la ciudad allá. Pero aún así hay como que una parte vacía intermedia donde uno tiene que moverse de Ecatepec, no sé, del metro, el extremo de la línea B hasta el centro de la ciudad para poder llegar a la zona de trabajo, donde idealmente cada punto del metro debería ser una zona donde hubiera un núcleo urbano y así tendría que estar desarrollado. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? Que ya esté la ciudad y uno planee los sistemas de transporte público de acuerdo a los núcleos que se van formando y para favorecer que sean núcleos de uso mixto, núcleos residenciales y con actividad económica, o en la proyección de una ciudad en un plano urbano,
que eso haga que la ubicación del transporte público genere cómo se vaya desarrollando estas zonas, ¿no? Y lo que va a pasar es que uno va a llegar a esta estación, y esto es lo que luego falta en México, llega aquí, pero rara vez uno va a trabajar justo donde se baja del metro. A veces uno tiene que caminar un poco más y es lo que se llama aquí que tenemos el transporte de última milla. De siempre uno que toma un transporte no solamente es un solo modo de transporte, siempre es intermodal porque cuando uno llega, incluso a veces uno estaciona su carro y tiene que moverse de un lado a otro. Entonces, la idea es que ese transporte de última milla, la forma de la ciudad o la planeación de la ciudad favorezca que la gente se mueva caminando o en bicicleta, en vez de tener que llegar en transporte público y tomar todavía otro pecero o tener que tomar un taxi, etcétera, o tener que tomar carro, ¿no? También la idea es que estas estaciones no sean una estación de estacionamiento, que es luego lo que pasa en las estaciones que están lejos de la ciudad, como Cuatro Caminos o como Pantitlán, ¿no? Que realmente lo que uno hace es llegar ahí en pecero o llegar y estacionarse ahí y poderse mover al centro de la ciudad. No es un núcleo urbano esa zona realmente. Bueno, o sea, Cuatro Caminos más o menos, no tanto, ¿no? Alrededor a lo mejor hay algunos núcleos urbanos, pero no están cerca o para que sea viable el transporte de última milla, aparte de la seguridad de la zona, ¿no? Entonces, justamente donde uno está desarrollando la ciudad de manera compacta, con uso mixto, favoreciendo la arquitectura tradicional y los comercios tradicionales, con esta transición adecuada entre zonas urbanas y rurales, y orientando el desarrollo al transporte público, podemos hacer mejores ciudades que sean más sustentables. Y eso también nos va a llevar a la idea de las calles completas. No se me olvidó nada. Las calles completas es la idea de hacer una calle que esté hecha para todos los medios de transporte. Como ven aquí, hay una banqueta amplia y adecuada para peatones, donde también es algo que ha habido mucho el problema ahorita con la de la pandemia, que se permitió que se ocupara el espacio público, pero se ha cerrado mucho la banqueta y luego ya no se puede pasar en silla de ruedas, entonces la ciudad no es accesible y no es para todos, y no todos tienen entonces ya derecho a la ciudad. No es necesariamente malo que haya comercios en el exterior, pero siempre y cuando se respete a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces se puede ir caminando, hay bicicletas, hay zonas comerciales, hay transporte público y muchas veces no hay separación de grado, es decir, todo está a la misma altura, pero sí están separados los flujos, ¿no? Para que los automóviles no bloqueen a las bicicletas, no haya accidentes, para que el transporte público sea más rápido y no tenga que estar en el tráfico y entonces se incentive el uso del transporte público. Y también para que haya un buen nivel de servicio en la parte automovilística, pero nivel de servicio no necesariamente es igual a la velocidad. Por ejemplo, en París recientemente bajaron la velocidad en el centro de la ciudad a 30 kilómetros por hora. Y uno puede pensar que no es bueno, pero realmente es para favorecer a los peatones. Y no quiere decir que va a haber más tráfico. O sea, las calles a lo mejor pues van a seguir despejadas, pero simplemente los carros van a tener que mover a menor velocidad. Pero a lo mejor eso incide en menor tráfico porque más gente va a querer usar el transporte público. Y entonces, aunque uno tenga que moverse a una menor velocidad límite, puede llegar más rápido a donde está viviendo, ¿no? Entonces, tenemos edificios con valor arquitectónico, con barrios tradicionales, buenos servicios y áreas verdes. Y estas áreas verdes no son nada para que se vean bonitos los árboles, sino que vamos a hablar más adelante de la infraestructura verde que nos va a dar ciertos servicios importantes de regulación hidrológica, por ejemplo, y por eso son fundamentales en estas calles completas. Entonces, cuando rediseñamos o cuando remodelamos una calle, pues tenemos que pensar no solamente en repavimentar, sino diseñar de banqueta a banqueta, de extremo a extremo, y vamos a dar una mayor cantidad de opciones de movilidad, ¿no? Ya no solamente se tiene que mover uno forzosamente en auto, porque ni siquiera hay banquetas, sino que uno puede escoger los diferentes tipos de transporte de acuerdo al tiempo que necesite, la distancia, etc. Y como van a tener mucha vida pública, es decir, va a haber mucho movimiento, muchos peatones, muchos comercios, esa actividad
suele reducir la inseguridad, porque es más difícil actuar en impunidad, ¿no? Y aparte si hay una buena iluminación, que vamos a hablar también sobre la contaminación lumínica y de la iluminación adecuada. Si hay una buena iluminación, pues también en las noches es más segura la calle, ¿no? Y eso va a generar también plusvalía y va a ser ciudades más interesantes, que van a tener, por ejemplo, más turismo, entonces mayor actividad económica, etc. Aquí vemos, ¿qué pasó, Efraín? Hola, profesor. Sobre ahorita lo que está comentando acerca de la seguridad y la iluminación, ahorita hay un proyecto, bueno, desde el que comenzó en Iztapalapa, creo que el gobierno ¿cómo se llama ella? Clara Clara Burugada, Brugada. inició un programa muy interesante que se llama Caminos de Mujeres Libres y Seguras, en el que en las avenidas más importantes, en varias colonias de Iztapalapa, están implementando iluminación y además están pintando bastantes murales. Esto pues busca reducir como la inseguridad en las colonias y o sea, con los murales buscan pues que los espacios sean más amigables a la vista, que las personas se sientan más cómodas en los espacios y más seguros, y pues me parece una iniciativa interesante porque hablando de lo que comentaba hace rato, creo que mi compañera Eileen, de que pues también es importante que los espacios pues sean como, de alguna manera decirlo, bonitos, para que las personas se sientan seguros e incluso tiene un impacto psicológico en las mismas personas que pues no se hacen como actos delictivos, ¿sabes? O sea, como que al ver espacios bonitos, pues que ellos mismos piensan como, pues es que no puedo actuar de cierta forma en espacios que se ven así, ¿no? Entonces, ese programa me parece pues interesante. Yo vivo en Iztapalapa y en una de las avenidas acá importantes de mi colonia, pues están haciendo eso e incluso pues sí se siente como ese cambio de que sales y, no sé, te sientes más seguro, te sientes en un ambiente más amigable y todo ese rollo. ¿Usted qué opina acerca de eso, como de esos programas que están habiendo para, pues, incrementar o reducir la inseguridad más bien de estos espacios, pues, de estas colonias que son consideradas muy peligrosas y todo eso? No, claro, de hecho, es algo muy importante que debería hacerse, o sea, debería haber una iluminación adecuada en toda la ciudad. Pero justamente eso que comentas de los murales, etcétera, es la idea de hacer este tipo de barrios. Donde a lo mejor dices, bueno, la arquitectura no es la mejor arquitectura, pero podemos mejorarla, podemos darle color, hacer algo que no sean bloques grises de concreto impersonales, ¿no? Y justamente incidir en ese elemento psicológico que comentas, y que va a hacer una mejor calidad de vida y reducir la inseguridad. Entonces, sí es algo, es una buena estrategia y bueno, que nos comentas que se está haciendo aquí en la Ciudad de México y que está surtiendo efecto, ¿no? Sí, es algo importante y es una buena estrategia. Sí, o sea, sería interesante, pues no sé, al paso de unos cuantos años ver como datos duros, ¿no? O sea, de que, pues cómo se ha reducido la inseguridad en la ciudad y en esas zonas y todo eso. Claro, sí. De hecho, lo es difícil medirlo porque ¿cómo podemos saber que realmente si bajó la inseguridad fue debido a eso y no debido a otros factores como el crecimiento económico o la inseguridad en todo el país, etcétera? Es difícil separar los diferentes efectos, pero sí es algo, o sea, se tienen que hacer medidas y las medidas se tienen que pues tienen que ser medibles para saber qué efecto tuvieron. Y tenemos que hablar de eso un poco más adelante. Vale, perfecto, gracias. No, pues gracias a ti, Efrem. Vamos, nos quedan 6 minutos, vamos a acabar para acabar con este tema. Entonces, justamente parecido a lo que nos habla Efrem, ha sido la idea del urbanismo táctico, donde si no tenemos tanto presupuesto para cambiar una calle completa, tan solo con darle color a esto, le damos, bueno, aquí obviamente la foto está diferente la saturación, pero si se dan cuenta era una calle como cualquier calle y se le agregó, sin tener que agregar más infraestructura, se le agregó una ciclopista y se le agregó una zona donde se le está reduciendo el espacio al automóvil, pero no está aumentando realmente el tráfico que tenía
el que está teniendo la calle. Y a lo mejor esto puede tener más actividades lúdicas que incide justamente en esta idea de que va a haber mayor comercio, va a haber mayor vida en la calle y va a disminuir la inseguridad, ¿no? También el problema que tiene esto es que se ha utilizado de manera negativa por los políticos porque, es justamente lo que dice aquí, ¿no? Una cubeta de pintura no hace un urbanista, entonces no por pintar algo a medias ya tenemos un buen desarrollo urbano, que luego es lo que ha pasado, creo que lo vi en Hermosillo, algo así, que pintaron 2 líneas verdes y ya era una ciclopista, ¿no? No, o sea, hay que tomar ciertas medidas también para que los automóviles no invadan y no solamente es pintar, ¿no? Entonces, la idea del urbanismo táctico se llama táctico como si fuera guerra, porque esa es la idea, ¿no? Los que empezaron fueron en Nueva York, aquí estamos en Times Square, donde de pronto había lugares de estacionamiento y la gente pagaba el lugar de estacionamiento y en vez de estacionar un carro ponían unas sillas y hacían un mini parque, ponían unas macetas. Entonces, eventualmente se vio estas medidas que se pueden hacer rápidamente y con poco presupuesto, y en vez de tener que invertir millones de pesos y varios meses en algo que no sabemos si va a funcionar, a lo mejor hacemos temporalmente peatonal esta zona y vemos cómo reacciona la gente. Y si la gente reacciona bien, a lo mejor ya lo volvemos permanente, ¿no? Entonces, pues sí, acá hay mucho tráfico, muchos automóviles, etcétera, pero realmente esto tiene mucha mayor actividad económica y tiene es algo de mucho mayor calidad de vida y no, o sea, no necesariamente por tener grandes avenidas o gran cantidad de carros tenemos una mejor ciudad, ¿no? Esto es algo bastante más atractivo y que atrae mucho más turismo. Esa es la misma idea del urbanismo táctico que se aplica en diferentes países. Pero eso nos lleva a este problema que es de lo último que les voy a mencionar, que es la gentrificación. La gentrificación es cuando tenemos un barrio de a lo mejor un bajo nivel socioeconómico, como podría haber sido la Roma Norte en un inicio, y de pronto como que la gente dice, ah, bueno, esto está bonito y está muy interesante la zona, ¿no? Entonces, de pronto empieza a llegar nueva gente, gente de mayor nivel socioeconómico, pero en vez de convivir, como decíamos, desplazan a la gente. Les quitan el lugar a la gente que vivía originalmente y pierde ese carácter cultural, toda esa historia que tenía la región y sube de precio y se comercializa, ¿no? Entonces, en vez de tener un carácter cultural histórico, se vuelve algo totalmente comercial, ¿no? Y va desde el inicio cuando el gobierno culpabiliza a la gente pobre, ¿no? Eres pobre porque quieres y eres asaltante porque eres pobre, ¿no? Y la gente pobre es mala. Entonces, hay un estigma y puede haber 2 cosas, ¿no? Corremos a la gente de ahí o les compramos a precio muy bajo sus casas, las remodelamos y las revendemos a precio muy alto y se las vendemos a gente de mayor dinero. O yo que soy dueño del edificio lo remodelo y como la gente de menor nivel socioeconómico no suele ser dueña, entonces subo la renta y la gente se va. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos programas de renovación urbana para evitar justamente esta idea de la gentrificación, donde hay algo que estaba en mal estado y lo renuevo, pero también renuevo las personas, ¿no? La ciudad es para las propias personas y estos cambios para bien tienen que ser para mejorar la calidad de la vida y el nivel socioeconómico de las personas que ya estaban aquí, no para las personas que ya vayan a venir y que ya tenían un buen nivel socioeconómico, ¿no? Hay que invertir en la gente que más lo necesita y no en la gente, bueno, o sea, también hay que invertir en la gente que lo tiene, pero si hacemos este tipo de inversiones es para favorecer a la gente que vive aquí. Entonces, bueno, tenemos esta imagen que no sé, lo habla irónicamente, ¿no? Es una zona que estamos remodelando, que estamos gentrificando, entonces la gente pobre, por favor, que se vayan silenciosamente. Y, bueno, esto ya prácticamente no me va a dar tiempo. Esto se los comento la clase que viene, ¿no? Ya para eso más son 2 diapositivas para no acabar más tarde. Entonces, me dejo de compartir mi pantalla, no sé si tengan alguna duda antes de terminar la clase. Todo bien, profesor. Ok, gracias, Yoxan. Y bueno, entonces nos veríamos el lunes. También ya veo que ya varios contestaron la tarea 1, que era la tarea introductoria. Vi que alguien, no sé si, no conté la cantidad de palabras, pero hay una cantidad de palabras que es importante que cumplan y obviamente que tengan buena ortografía. De esta también ya van a tener una tarea que es una lectura, entonces chequen en Google Classroom, vean la fecha de entrega, también
es a mediados de la siguiente semana porque todavía faltan altas y bajas. Y pues vayan leyéndole y vayan contestando la tarea, ¿no? Y bueno, entonces nos veríamos hasta el lunes. Profesor, ¿Qué pasó? ¿le interesa que lleve portada o algo así la tarea o no importa con qué? No, la tarea es un formulario de Google Forms. Entonces, realmente ustedes entran ok, a Google ok. Classroom, entran al formulario y ahí contestan las preguntas y contestan en un Ya párrafo. No- contestamos lo de la lectura. Ok. sí. Es el mismo. Si ya contestaron la primera tarea, es el mismo formato. Son 3 preguntas de opción múltiple y un pequeño párrafo de comentario. No tienen que subir ningún documento. Ok. Gracias. Vale, pues nada. Entonces, nos vemos el lunes, ¿va? Nos vemos. Vale, Hasta luego. pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, que descanse. Hasta luego. Igualmente, buen fin de semana.